la iglesia del Señor Jesucristo. Y el Señor confirmaba esta palabra que Dios me dio con lo que habló en esta mañana. Si tú no sientes nada, si a ti te da lo mismo, ten cuidado. No juguemos con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Tengamos mucho cuidado. Puedes jugar con quien quiera, juega con quien quiera, pero no juegues con Dios. No juegues con Dios. Cuando vengamos a la iglesia, vengamos dispuestos a adorarle de todo tu corazón, con todo nuestro corazón, porque Él se lo merece. Nos ponemos de pie en esta mañana. Nos ponemos de pie en esta mañana y vamos a abrir las Sagradas Escrituras. Te adoramos, oh Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria. Segunda de Samuel, capítulo 6. Amén. Vamos a leer del versículo 9 Bendito Dios. hasta el 15. Vamos a leer en esta mañana. Acérquese a alguien, por favor, para que compartamos la palabra del Señor, para que leamos juntos la palabra del Señor. Segunda de Samuel, capítulo 6, su versículo 9 al 15. Vamos a leer con reverencia la palabra del Señor. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom Eteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David alzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido de un éfod de lino. Y el versículo 15: así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a orar. Incline su rostro. Espíritu Santo de Dios, gracias te damos en esta mañana, porque sentimos tu presencia. Sabemos que tú estás aquí, Espíritu Santo. Perdónanos, perdóname, porque quizás muchas veces no te damos el respeto. Quizás muchas veces, Espíritu Santo, te tomamos a la ligera. Perdónanos, por favor, perdónanos. Ten misericordia de nosotros. Pon en nosotros ese temor y ese deseo de darte lugar, de tomarte en cuenta, de darte el respeto que tú te mereces. En
En esta hora, Espíritu Santo de Dios, yo siento tu presencia. Yo te siento, Espíritu de Dios. Ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu pueblo. En esta hora, permíteme hablar tu palabra. Esa palabra que tú has dejado, esa palabra que tú has puesto en mi corazón para hablar en esta mañana. Y gracias por confirmar. Gracias por confirmar, Espíritu de Dios, que esta palabra caiga en nuestros corazones y se arraigue en el corazón de cada uno de nosotros y que pueda dar frutos, que podamos ser entendidos. Quita toda necedad de nosotros, quita toda incredulidad, quita toda ignorancia, quita todo aquello que nos impide ver lo que tú nos quieres mostrar en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Háblanos, por favor, háblanos. Queremos oírte a ti. No queremos oír al hombre, no queremos oír al ser humano. Queremos escucharte a ti en esta hora, Espíritu de Dios. Queremos escuchar tu palabra en esta hora. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Tome asiento, amado Padre, esta mañana. Fuerte lo que se siente en este lugar. Gracias, Dios. Es fuerte lo que se siente en este lugar. Desde que empezó el servicio, desde que empezamos en las alabanzas, yo podía sentir al Espíritu Santo que estaba acá. Él estaba acá, hermanos. Y tenemos que cuidar la presencia de su Espíritu. Tenemos que cuidar esa presencia. Tenemos que mantenerla. Porque si andamos desagradándole, la presencia se va y va a ser nomás un lugar donde nos vengamos a ver unos con otros, a saludar, pero no vamos a salir restaurados, no vamos a salir edificados, no vamos a salir llenos. Vamos a llegar igual que como cuando llegamos, vacíos, secos. El que llegó enojado se va a ir enojado, el que llegó triste se va a ir triste. Por eso tenemos que cultivar la presencia del Espíritu Santo en este lugar, en tu vida, en tu vida. Y en los textos que leímos en esta mañana, amado hermano, hablando cuando David intentaba llevar el arca de Dios, el arca del pacto a Jerusalén. Intentaba llevarla porque no estaba en Jerusalén, había salido de Jerusalén. Pero ¿dónde estaba? ¿O por qué había salido? ¿Qué había pasado ahí? Vamos a ir unos versículos más atrás, si usted quiere acompañarme, y si no yo lo leo. En 1 Samuel capítulo 4, para que entendamos por qué David la quería llevar, dónde estaba, por qué la había movido, por qué había salido. Versículo 4. Capítulo 4, perdón, en 1 Samuel nos dice: y los filisteos, voy a leer desde el 1, dice: porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Mataron 4,000 israelitas. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Ellos se hicieron esa pregunta: ¿por qué no vencieron los filisteos? ¿Por qué Jehová no estuvo con nosotros? ¿Por qué Jehová no nos ayudó? ¿Por qué Jehová no peleó con nosotros? Eso
Esa fue la pregunta que ellos se hicieron. A ellos se les hizo extraño, se les hizo raro. ¿Por qué nos abandonó? Si lo necesitábamos que Él estuviera con nosotros y nos diera la victoria sobre los filisteos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué nos abandonó Jehová? Y dice, siguiendo la lectura, dice, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Es la razón por la cual ellos llevaron el arca del pacto. ¿Para qué? Para cuando ellos volvieran a luchar, cuando ellos volvieran a pelear, ellos decían, vamos a tener la victoria, porque el arca del pacto está acá. Pero ellos no sabían que no se trataba del arca. Ellos no sabían que no se trataba de traerlo y tenerlo con nosotros. A ellos se les había olvidado, se les había escapado de que no es que tenían que tenerlo. Ellos tenían que andar caminando conforme la voluntad de Dios y tenían que andar en obediencia a Dios. Ellos quisieron traerlo como un amuleto. Vamos a traerlo, la vamos a tener acá, vamos a ir a la batalla y vamos a vencer. Jehová nos va a dar la victoria. Es lo que ellos pensaban, es lo que ellos decidieron. Ellos no se sentaron a meditar, ellos no se sentaron, no se fueron a pedirle a Dios, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no nos acompañaste? ¿Por qué perdimos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ellos no consultaron a Jehová en ninguna forma, en ningún momento. Ellos dijeron, ok, perdimos esta vez, vamos a traer el arca. Estando el arca en medio de nosotros, vamos a vencer. Ahora sí vamos a ganar la batalla. Es lo que ellos creían. ¿Y qué es el arca del pacto? ¿Qué era el arca del pacto? Nuestra hermana Alejandrina, mi esposa, habló acerca del arca del pacto. Recordamos cuando el Señor le habló a Moisés y le dio las instrucciones, cómo lo iba a hacer, cómo lo iba a fabricar. Era un cofre. Le dio las medidas exactas. Le dio los materiales, cómo iba a estar construido el arca del pacto. Que eso representaba la presencia de Jehová. Sí, amén. Así es. Eso representaba la presencia de Dios. Y en el arca del pacto dice que adentro del arca del pacto estaba la tabla de los 10 mandamientos. Estaba la vara de Aarón y estaba el maná. Amén. Esas 3 cosas, objetos que estaban adentro del arca tienen un significado. Los mandamientos es la voluntad de Dios, como Dios quiere que vivamos. La vara significa corrección y el maná significa el apoyo, la ayuda de Dios. Y trajeron el arca, dice, para ellos obtener la batalla. Y vamos a ver qué pasó. Y dice el versículo 4: y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Versículo 10: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada uno a sus tiendas, y fue hecha mucha grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí. Cuando no consultamos a Dios, cuando hacemos las cosas porque yo creo o porque yo pienso y no consultamos a Dios, las cosas salen mal. Ellos creyeron que teniendo el arca del pacto, Jehová les iba a dar la victoria. Ellos pensaron que Jehová iba a entregar a sus enemigos en sus manos, pero no fue así.
¿Por qué? Porque había desobediencia. Porque no había obediencia a Dios. Porque estaban haciendo como ellos querían. Porque no había un respeto, un sometimiento a Dios. Cuando tú y yo estamos en desobediencia, cuando tú y yo no estamos alineados a la voluntad del Señor, corremos ese riesgo. No sé si muchas veces te has preguntado, pero si soy cristiano, ¿y por qué me está yendo mal? Soy cristiano, ¿y por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo este problema? Voy a la iglesia todos los domingos. Tengo una Biblia. ¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué Jehová no me ayuda? ¿Por qué no veo la mano de Dios? Muchas veces nos preguntamos eso. O quizás solo a mí me ha pasado. Quizás solo yo le he preguntado a Dios. Muchas veces no estamos alineados a la voluntad de Dios. Muchas veces hay cosas en nuestra vida que tenemos que dejar, que tenemos que sacar, que tenemos que despojarnos. Cosas que todavía nos están impidiendo estar de la mano con el Señor, que todavía nos están impidiendo tener la voluntad de Él en nuestras vidas. Muchas veces eso nos pasa a nosotros también. Por eso el Espíritu Santo hablaba esta mañana. Y es para que recapacitemos cómo está tu vida delante de Él. ¿Estás agradándolo a Él? ¿Qué hay todavía en tu vida, en tu corazón? ¿Qué hay lo que todavía tenemos que sacar y despojarnos? ¿Quieres que Dios te dé la victoria? ¿Quieres tener la victoria? No basta con venir a la iglesia. No basta con tener una Biblia. No basta con pertenecer y tener una credencial de la iglesia. Hay que vivir. Hay que vivir agradándole a Él, conforme a la voluntad de Él. Y dice que el arca fue llevada por los filisteos. El arca, ellos la llevaron. Hubo mucha mortandad. Pero, ¿qué es lo que estaba pasando exactamente? ¿Por qué Jehová estaba tan enojado? ¿Por qué Jehová no los apoyó? ¿Por qué Jehová no les dio la victoria? En el capítulo, siempre en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice: y los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían el conocimiento de Jehová. O sea que ahí había pecado. Los hijos del sacerdote, ellos hacían como ellos querían. No había reverencia, no había respeto para las cosas sagradas de Dios. Había pecado. Y ellos eran los que estaban ahí en el templo junto con su padre Elí, el sacerdote, ministrando, ayudando en los utensilios de la iglesia, de la casa del Señor. Por eso el Señor estaba enojado. ¿Por qué? Porque dice que había pecado. Eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por eso cuando hay pecado, cuando hay rebeldía, cuando no hay sometimiento a Dios, corremos el riesgo, inclusive hasta de perder la vida. Inclusive hasta que Dios nos corte. Sí, Dios es amor, sí, Dios es amor. Pero tampoco juguemos y tampoco tentemos a Dios. Hablábamos anoche de Ananías y Zafira. Hablábamos de ellos, cómo quedaron muertos por mentir al Espíritu Santo de Dios. Porque se nos hace fácil muchas veces jugar con lo sagrado. Se nos hace fácil jugar. Tal vez vemos la iglesia no está terminada, todavía falta. Vemos, no parece iglesia, pero todavía. Ten mucho cuidado.
ten mucho cuidado. Este lugar, desde que se puso la primera piedra, ha sido dedicado a Jehová. Así es ya. Es casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Ha sido dedicado a Dios. Cuando hicimos mi casa acá en Tijuana, desde que se puso la primera piedra, oramos y mi casa fue dedicada al Señor. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? ¿Por qué le cuento esto? Porque cuando Dios te da algo, tú tienes que consagrarlo a Dios. Si Dios te ha dado tu carrito, conságralo para Dios. Conságralo para el Señor. Me han ofrecido mucho por mi casa. Renta tu casa, sácale dinero a tu casa. No. En mi casa está la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Tú crees que por una cantidad de dinero yo voy a permitir que la presencia de Dios se vaya de mi casa? Los que conocen mi casa saben. Hay muchos testimonios de siervos del Señor que han llegado. Y ellos pueden sentir la presencia de Dios ahí. Cuando usted quiera ir a orar en mi casa, vaya a orar en mi casa. Vamos a orar en mi casa. Y usted va a ver que lo que le estoy diciendo no es mentira. Cuando nos ponemos a orar en mi casa, tal vez vamos con mi esposa de salida, tal vez están algunos hermanos con nosotros, nos ponemos a orar. Ahí hasta empiezan a hablar en lenguas los hermanos. Hay una presencia linda del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque ha sido dedicada al Señor. Hemos dedicado al Señor. Es lo que tenemos que cuidar, la presencia de Dios. Aleluya. Y dice que estos varones eran unos varones sin conocimiento, eran unos varones que no tenían a Dios, impíos, hacían como ellos querían, se metían con las mujeres que cuidaban el templo, o sea que eso estaba desordenado. Ahí había desorden y Jehová no estaba ahí. Jehová no estaba con ellos por lo mismo. ¿Por qué? Porque había desorden. Y cuando hay desorden, alguien tiene que arreglar el desorden. Alguien tiene que arreglarlo. Por eso Dios ha dejado sus siervos aquí en la tierra. ¿Para qué? Para poner orden y para que haya orden en la casa del Señor. No es porque yo me quiero poner o porque yo me quise poner, no, es porque Dios ha dejado, Dios ha estipulado, a Dios le ha placido. Así de sencillo. Punto final. Pero ahí no había orden. Ahí cada quien hacía como quería. Y esa fue la razón por la cual Dios no les dio la victoria, por la cual Dios los entregó, por lo cual Dios permitió todos estos sucesos que les estoy explicando. Después de que el arca fue tomada por los filisteos, dice la Biblia que el arca llegó a 3 ciudades distintas filisteas, y la misma presencia de Dios que habitaba en el arca trajo enfermedades, trajo destrozos a esas ciudades filisteas donde el arca fue llevada. Llegó a una ciudad donde dice que la pusieron enfrente del Dios que ellos tenían en la mañana, en el día, y el siguiente día el Dios de ellos estaba de cabeza en el piso. Y eso ocurrió 2 veces. La segunda vez estaba quebrada, podríamos decir. Estaba inclinada hacia el arca del pacto, porque ahí moraba la misma presencia del Dios poderoso. Y
Y así mismo llegaron a otras 2 ciudades también, donde dice que el Señor los hirió con tumores y con plagas. Muchas personas murieron. ¿Por qué? Porque eran lugares donde la presencia de Dios no era bien recibida. Porque eran lugares donde no había santidad. Porque eran lugares donde había idolatría, que no adoraban al Dios verdadero. Y Él no está donde está el pecado. Él no puede habitar donde hay pecado. Anoche hablábamos que cuando recibimos al Espíritu Santo de Dios, Él nos sella. Dice que nos sella. Que Dios pone su Espíritu en nuestros corazones. Somos sellados. Pero si andamos en pecado, la presencia de Dios no está en ti. Si andas en pecado, la presencia de Dios se va, te deja, se aleja de ti. ¿Y qué vamos a hacer? Llamaron a los magos, llamaron a los adivinos y dijeron: ¿qué hacemos con el arca del pacto? Ya no sabemos qué hacer. El mismo Dios vivo, mi amado hermano. El mismo Dios vivo, ya no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Y dice que sus adivinos y sus magos le dijeron: hay que regresarla. Hay que regresarla, regresémosla. Y dieron instrucciones cómo iban a hacer para regresarla. Dice que construyeron un carro nuevo, agarraron bueyes que nunca habían sido usados, nunca habían sido trabajados, no eran defectuosos, y le dijeron: pongan el arca del pacto ahí, y hay que mandar ofrenda. ¿Por qué? Para tal vez así obtenemos el perdón de Dios. Hay que mandar ofrenda. Dice que formaron la forma de los tumores. Hicieron 5 formas de tumores, lo hicieron de oro, y 5 ratones en forma de oro, y los mandaron. Dice: manden los bueyes derecho por este camino. Si los bueyes se van derecho y se van a donde los estamos enviando, es que Jehová nos causó todos estos males. Pero si los bueyes se van a izquierda, a derecha, o no se van por el camino, entonces fue algo de la casualidad que pasó. Y dice que cargaron el carro, pusieron el arca del pacto y los presentes que llevaban, y los bueyes se fueron derechitos. Aleluya. Derechos se fueron los bueyes hasta la siguiente ciudad. Dice que llegaron a una ciudad que se llama Bet-Semes. Llegaron a esa ciudad los bueyes. Después de que ellos los mandaron, llegaron ¿con qué? Con el arca del pacto. Poderoso Dios. Cuando el arca del pacto llegó, los levitas que estaban ahí se alegraron. El arca regresó, la devolvieron. Dice que hicieron holocausto, hicieron sacrificios a Jehová. Ellos estaban felices. ¿Por qué? Porque había vuelto la presencia de Dios con ellos. Amén. Pero ¿qué pasó después de todo eso? Después de la alegría, después de que hicieron sacrificio. Dice que Jehová mató. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Dios. Hizo morir del pueblo a 50,000 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová los había herido con gran mortandad. O sea que esto era serio. Esto era serio. El arca del pacto no la podían tocar. Para eso dice que tenía unas varas para transportarla. Ellos no podían tocar, ellos no podían mucho menos ver. Y ellos cometieron un error, aún siendo levitas, porque los encargados del arca, de moverla y de todas los levitas, acuérdense, pero cometieron un error, que ellos abrieron y vieron lo que había ahí. Y eso desagradó a Dios, y dice que los mató. Mató como 50,000 hombres en esa ocasión. Era bien serio. Era algo serio. Y es lo que nosotros necesitamos, volver nuevamente a tener ese respeto, esa seriedad cuando se trata del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Es algo serio, hermano. Hay hombres que han caído muertos en los altares, muertos en los púlpitos. Solo Dios sabe por qué. Solo Dios sabe.
Por eso tenemos que tratar de presentarnos siempre delante del Señor libres. Libres. Pedir siempre perdón, pedir siempre misericordia. Y si en algo tú has ofendido a Dios, pídele perdón a Dios. Sí, Señor. Pídele perdón, pídele misericordia. Mejor es que pidamos perdón a caer muertos ahí, hermano. Y si cae muerto ahí, pues tenga cuidado si apagó también el local para que lo enterremos. A mí no nos vaya a dejar. Gloria sea el nombre del Señor. Y dice que después de lo sucedido, tampoco ellos querían tener el arca del pacto. La vamos a mover, ya no la queremos, hay que moverla. Y dice que después del arca del pacto fue trasladada, mi amado hermano. Déjeme leerle a dónde fue trasladada el arca del pacto. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a volver a segunda de Samuel. Después dice el arca, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Estoy en el capítulo 6 de segunda de Samuel. Y se levantó David y partió a Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Volvió a cometer un error David. Dice que pusieron el arca sobre un carro nuevo. El Señor había dicho que tenía que ser llevado, cargado por hombres. Él nunca le dijo a Moisés que iba a ser transportada por carros. Y volvió a cometer el mismo error David. Y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ayo, hijos de Abinadab, guiaban el carro de nuevo. La vamos a mover, hay que llevarla. Y el versículo 6 dice: y cuando llegaron a la era de Nazón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí. Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Cuando David quiso moverla, dice que alistaron un carro nuevo para llevarla. Y iban dos hombres, hijos de un tal Abinadab, que iban guiando el carro, iban cuidando. Y dice que uno de los bueyes tropezó. Y cuando el arca iba a caer, él extendió su mano para querer detenerla. Y dice que Jehová al instante lo fulminó, al instante lo terminó. ¿Por qué? Porque no estaban preparados, porque eran personas que no tenían por qué haber hecho eso. ¿Por qué? Porque muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha mandado, muchas veces hacemos cosas que Dios no nos ha dicho, y nosotros las hacemos, y después decimos: Señor, pero si yo estaba haciéndolo en tu casa, o yo lo estaba haciendo por tu obra. Sí, pero Dios no nos ha mandado a hacer las cosas. La intención fue buena de Él, que el arca no cayera, que el arca no se cayera quizás al piso, pero Dios no lo había mandado a hacer eso. Y dice que al instante murió. Y se entristeció David por la muerte, por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. Entró un temor en todos, entró un temor hasta en el mismo David, el rey de Israel. El hombre conforme al corazón de Dios, entró temor.
Y dice el versículo 9, vamos a entrar al mensaje, esta era una introducción para que supieras dónde vamos a llegar, hermano, ¿ok? Vamos a empezar. Y dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová a mí? De modo que David no quiso traer el arca para sí. No quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David y la hizo llevar a casa de Obed-edom. Cuando él vio lo que pasó, dijo, no, yo no me la voy a llevar. Vamos a buscar dónde dejarla. Y buscaron la casa de un tal Obed-edom. Un hombre que en la Biblia no se menciona mucho. Un hombre que salió del anonimato. Así como tú y yo éramos anónimos. Antes nadie daba nada por nosotros. Éramos una incógnita, éramos como dice aquí, un cero a la izquierda, como dice. Pero cuando Dios viene a la vida de nosotros, cuando Él viene a tu vida, a la vida, dice que Él nos exalta. Él nos hace reyes y sacerdotes. No somos cualquier cosa. No eres cualquier cosa en las manos del Señor. Gloria a Dios. Lo que el mundo diga, lo que el enemigo te diga, lo que el diablo te diga, tú no hagas caso. Gloria a Dios. Tú vales mucho. Tú vales sangre. El precio que se pagó por ti fue sangre. Un justo murió por ti. Dios te sacó del anonimato y ahora eres hijo de Dios para gloria de su nombre. Ya no hay por qué andar avergonzado, no hay por qué andar agachado. Ahora somos hijos del Rey, somos hijos de Dios, somos libres para la gloria de su nombre. Y dice que llegó a la casa de Obed-edom, Geteo. Me llamó la atención porque es Geteo. Geteo dice porque este hombre era de una ciudad que se llamaba Gat. G-A-T, Gat. Una ciudad muy famosa. Muy famosa, dice, porque en esa ciudad de ahí provenía el gigante. Todos hemos oído del gigante, de Goliat. Él provenía de esa ciudad. Y él vivía en esa ciudad. Por eso dice Obed-edom, Geteo. Se cree que en esa ciudad la mayoría eran filisteos, pero dice que en aquella época ya se habían mixteado, ya había de varias culturas. Y la Biblia no lo dice, pero se cree que Obed-edom era de las raíces de los levitas. Aunque vivía en esa ciudad, ¿verdad? Pero se cree que era de raíces de los levitas. Porque al final él trabajó, él sirvió en el templo. Y acuérdense que solamente los levitas podían trabajar, solamente los levitas estaban al servicio del templo. Pero imagínense, mi amado hermano, cuando David, yo me pongo a pensar y imagino cuando David dijo, bueno, la vamos a dejar en casa de Obed-edom, ahí vamos a dejar el arca del pacto. ¿Qué hubiese pasado si este hombre no hubiera andado o no estuviera caminando en obediencia a Dios? Hubiera muerto. ¿O qué cambio tal vez tuvo que hacer este hombre cuando llevaron el arca del pacto y la dejaron en su casa? Cuando la presencia de Dios llega a nuestras vidas, es necesario hacer cambios. Cuando la presencia de Dios llega a tu vida, es necesario hacer cambios en tu vida, en tu casa, en todo. Porque muchas veces, por eso no fluye la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en nosotros o en nuestra casa. Hay cosas que a Dios no le agradan. Y por eso la presencia de Dios no fluye. Por eso la presencia de Dios no se siente. Hay lugares que tú llegas y se siente una opresión. Hay casas que tú visitas y tú no te sientes a gusto, te sientes incómodo. Porque hay cosas que a Dios no le agradan. Donde habita el Espíritu Santo de Dios, ahí tiene que haber santidad.
Si el Espíritu Santo de Dios habita en ti, en tu casa tiene que marchar como Dios lo ha estipulado. Así es. No podemos estar mezclándonos, no podemos meter a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestras casas, a nuestros carros, cosas que a Dios no le agradan. Porque nos vamos a meter en un serio problema con Dios. Gloria a Dios, ayúdame, Señor. Habla Dios. Nos vamos a meter en cosas serias con Dios. Así es. Y dice que llegó a la casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. 3 meses estuvo en la casa de él el arca de Jehová. ¿Se imagina qué gran privilegio para este hombre? Sí, amén. La Biblia no relata, la Biblia no dice que él pidió y dijo, tráiganla a mi casa, aquí está mi casa, abrió las puertas. La Biblia no relata eso. Solo relata que fue llevada a la casa de él. Bendito Dios. Y dice que estuvo 3 meses. Y en 3 meses dice, bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Aleluya. Gloria sea el nombre de Dios. Bendito Dios. ¿Te fijas cuando la presencia de Dios está en tu vida? Sí, amén. ¿Te fijas cuando la presencia de Dios está en tu casa? ¿Te fijas la presencia de Dios? ¿Qué hace? Bendice. Hay bendición. Y dice que la casa fue bendecida en todo. No dice solamente en una área. No dice en 2 áreas, dice en todo. Sí, amén. Aleluya. Yo me imagino que los vecinos de Obed-edom vieron que empezó, tal vez si tenía el ganado le empezó a multiplicar. Si había tal vez un hijo que estaba rebelde, el hijo se alineó. Si la esposa tal vez no lo atendía, la esposa empezó a atenderlo. Aleluya. Si tal vez su casita necesitaba unos arreglos, la casita ya, un mejor carrito, aunque en esa época no había carro, ¿verdad? Imagínense, dice que la casa en 3 meses, Jehová bendijo la casa en todo. Aleluya. ¿Cuánto tiempo llevamos en los caminos del Señor? ¿Cuánto tiempo llevamos de cristianos? Y todavía no vemos la bendición del Señor. Gloria a Dios. Todavía no vemos. Y estamos orando y orando y pidiéndole al Señor, orando y orando. Hermano, ya para de orar. Para de orar y actúa. Bendito Dios. Santo. Para de orar y actúa. Porque le oramos al Señor, le oramos por la misma petición, pero no actuamos. Tenemos que actuar. Pregúntate. Tengo 6 meses, 1 año, 2 años orando por esta petición y todavía Dios no me la responde. ¿Por qué? Quizás Dios ya tiene la respuesta, ya tiene la salida, pero quiere que tú actúes. Estamos orando por un mejor trabajo y quizás Dios ya lo tiene, pero no vamos a aplicar. Te quieres mover de casa, tal vez aquí ya no me gusta, el área está fea, o estoy pagando mucho. Y estás orando al Señor y el Señor te tiene algo, pero como no buscas. Estás orando por tus hijos. Y tú dices, mis hijos no vienen. Y yo le oro al Señor que me los traiga. Tal vez Dios quiere que tú vayas y los busques. Tal vez Dios quiere que tú vayas y los busques. La petición ya ha sido contestada. Sí, amén. Pero creemos que por orar y por orar, claro, Dios lo puede hacer. Tampoco no digo que Dios no lo puede hacer. Claro, Dios lo puede hacer. Él es soberano, Él puede hacer todas las cosas. Pero muchas veces quiere que también nosotros demos ese paso. Que también nosotros tengamos un movimiento, que tengamos una acción también, mi amado hermano. Y dice que la casa de Obed-edom fue bendecida en todo. En todo. Solamente tuvo que abrir su casa. Solamente tuvo que tener disponibilidad. Queremos ser bendecidos. Queremos ver la bendición de Dios. Queremos tener esa bendición. Abramos.
corazón. Abra nuestro corazón. Despojémonos de lo que a Dios no le agrada. Renunciemos a lo que a Dios no le agrada. Sí, amén. Hay tantas cosas que muchas veces, aún en la iglesia, aún como cristianos, todavía tenemos que dejar y despojarnos. Que porque así me enseñó mi abuelito. No, mi amado hermano. Tal vez tu abuelito no había entendido bien. Tal vez tu abuelito no le explicaron bien. Hay cosas que tenemos que dejar. Hay cosas que tenemos que renunciar. Sí, amén. Aleluya. Pero muchas veces no queremos. Y nos empeñamos que así es. Este hombre fue bendecido en 3 meses en todo. ¿Por qué? Porque él abrió las puertas de su casa. Él abrió las puertas de su casa y dice que recibió todo por su obediencia. El hogar de él fue bendecido. Dios lo prosperó en 3 meses en todo lo que él tenía. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a buscar, mi amado hermano, en Primera de Crónicas, para que veamos. Primera de Crónicas, capítulo 15, en su versículo 12. Ya después, cuando David se dio cuenta de que el arca del pacto había bendecido, había sido prosperado, entonces dijo: ahora vamos a hacer bien las cosas. Ahora vamos a hacer como Jehová manda. Qué diferente cuando hacemos las cosas como Él manda, las cosas salen bien. Amén. Y dice en Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 12, voy a leer el 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues, miren 13, ¿qué pareció de los días 13? Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Es que tenemos que buscar a Dios como Él quiere, como Él ha estipulado. No es a nuestra manera, no es a la manera del mundo, no es a la manera de nuestros padres, de nuestros abuelos, no, es a la manera de Dios. Así es. Cuando entendemos, cuando comprendemos que tenemos que buscar al Dios de la Biblia como Él quiere que le busquemos, como Él quiere, mi amado hermano, vamos a ser bendecidos. Pero mientras estemos o le queramos llevar la contraria a Dios, queremos hacerlo a nuestra manera porque yo pienso que así es mejor. No, Dios, la tecnología avanzada es mejor así, la voy a hacer así. En mi tiempo no había tecnología, la voy a hacer mejor así. Tengamos mucho cuidado. Dios ha dejado bien estipulado cómo quiere que le busquemos, cómo quiere que andemos. Y Él es el mismo. Su palabra no cambia. Cambiamos los hombres, cambian los países, cambian los gobiernos, cambia todo, pero Él no cambia. Y Él sigue siendo Dios y Él es santo, y como tal tenemos que buscar y tenemos que andar también así mismo. Podemos ver cómo la familia de este hombre fue transformada, cómo la familia de estos hombres fueron transformadas, cambiados y bendecidos. ¿Por qué? Porque buscaron a Dios como Dios quería que fuese buscado. Primera de Crónicas, capítulo 26,
su versículos 6 y 8. Y dice: todos estos de los hijos de Obed-edom, ellos, sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio, 72 de Obed-edom. Y los hijos de Meselmías y sus hermanos, 18 hombres valientes. Toda la familia, toda la descendencia de Obed-edom dice que sirvieron en el templo. Estaban a la obra, estaban sirviendo a la obra, cuidando y guardando el arca del pacto. Eso no hubiese sucedido si no hubiera llegado el arca del pacto a la casa. Todo esto no hubiese sucedido. Ellos tal vez se hubieran quedado allá en el anonimato. Allá se hubieran quedado. Pero siempre Dios tiene un plan, siempre Dios tiene un propósito por el cual llega a tu vida y llegó a mi vida. Él tiene un propósito por el cual nos sacó de allá donde estábamos, de nuestro país, de nuestro pueblo, de nuestro lugar de origen. Dios nos sacó, Dios nos encontró allá donde estábamos con un propósito. Amén. Gracias, Señor. Él tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Él tenía un propósito en la vida de este hombre: bendecirlo, prosperarlo. Y al final dice: y toda la familia de él, sus hijos, su descendencia, estaba al servicio del templo de Dios. Yo no sé lo que tú quieres para tus hijos. Yo no sé lo que tú quieres para tu descendencia. Pero está en tus manos. Sí, Señor. Está en tus manos. Sí, amén. Amén. ¿Qué tú quieres para ellos? Tal vez muchas veces no podemos dejar herencia. No podemos dejar tierras, casas, heredades, no podemos dejar. Pero sí podemos dejar a nuestros hijos el temor a Jehová. Sí podemos infundirle el temor a Jehová. Gracias, Dios. Con eso, mi amado hermano, yo pienso que les deja el mayor regalo posible. Gloria, sí, amén. Gracias, Dios. En esta hora, mi amado hermano, en esta mañana, llévate esas palabras en tu corazón y en tu mente. Sí, Señor. Que el Espíritu Santo de Dios, si andamos jugando con Él, si lo tomamos en broma, si no lo tomamos en serio, Él nos puede cortar. Hubieron hombres en la historia, en los pasajes que leímos, hombres que estaban jugando con la presencia de Dios, hombres que estaban llevando doble vida, cristianos en la iglesia y mundanos en la calle. Dios los cortó. Que aparentamos ser cristianos, aparentamos ser evangélicos y andamos dando mal testimonio allá. Mal testimonio allá. ¿Qué dicen tus vecinos de ti? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo de ti? ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo de ti? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Te respetan como cristiano? ¿Te respetan como cristiano y pueden ver en ti un siervo o una sierva de Dios? Porque muchas veces somos piedra de tropiezo para los demás. Pero que Dios nos libre. El Espíritu Santo, santo es. Vamos a orar en esta hora. Gloria a Dios. Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios. Señor, enséñanos. Ayúdanos. A conducirnos en ti. Espíritu Santo de Dios. Oh, poderoso Dios. Ten misericordia.